RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes, 29 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. En sesión permanente se declaró la Asamblea Nacional para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral ante la negativa del PSUV de participar en el proceso de renovación de autoridades. Las preguntas que nos hacemos son: ¿realmente el equipo de Nicolás Maduro tiene interés de permitir una transición a la democracia y medirse en comicios libres? Más aún, el Parlamento renunció a promover el fin de la usurpación, la designación de un gobierno de transición para la celebración de elecciones en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Sobre el triunfo de Alberto Fernández de Argentina, el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, destacó la alternancia en ese país y adelantó que espera tener comunicación con el nuevo mandatario. Varios datos. La Unión Europea anunció la recaudación de $130 millones para hacer frente a la crisis migratoria de venezolanos. Simplemente comentar que ayer se hablaba de más de 6 millones de personas que probablemente saldrán de nuestro país hasta para finales de 2020 si no cambian las cosas. Es lo que se ha manejado en esta conferencia en torno al tema, y la respuesta de quien ha provocado la crisis, esto lo decimos nosotros: señalar a ACNUR, la Unión Europea y la Organización Internacional de Migraciones de robarse los recursos. Así lo aseguró el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, en su cuenta en Twitter. Ese tipo de comentarios nos dejan sin palabras. Sin embargo, hay que recordar que esta administración ha manejado más de $1 billón y ha provocado la peor crisis de la historia republicana de nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de esta decisión del Parlamento Nacional de declararse en sesión permanente. Se trata de Roberto Abdul, forma parte de la Asociación Civil Súmate. Gracias por atendernos, buenas tardes. Sí, Roberto Abdul no me escucha a mí, o yo no puedo escucharlo a él. A ver si tenemos suerte. Roberto Abdul, buenas tardes. Me parece que tenemos problemas con la llamada. Roberto Abdul, ¿me escucha usted? No, me parece que sí, debe ser la línea, o bueno, lo que está ocurriendo con los servicios públicos siempre lo subrayamos. De esto no dice nada el señor Jorge Arreaza. Lo que quedó evidenciado en el informe de Michelle Bachelet, en el punto concreto referido a derechos económicos y sociales en nuestro país, advertía la alta comisionada de derechos humanos en su reporte sobre Venezuela que el desvío de recursos, la corrupción, la subinversión explican en buena medida la crisis de servicios públicos que hay en nuestro país. Ella mencionaba ayer electricidad, el agua potable, gas doméstico, y siempre agregamos telefonía básica y celular y acceso a internet en Venezuela. Roberto Abdul, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Un placer hablar contigo nuevamente. Un gusto conversar con ustedes. Pero una primera valoración acerca de lo que está planteado, esta decisión de la Asamblea Nacional de declararse en sesión permanente para renovar el Consejo Nacional Electoral. Antes de hablar de las precisiones técnicas, en su opinión, ¿están dadas las condiciones para una situación de esta naturaleza? ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional, siendo coherente y consistente con lo que ha sido la posición o fue la posición en lo que fue la mesa de negociación en Oslo y luego en Barbados, donde se está solicitando la sustitución completa de todo el directorio del Consejo Nacional Electoral para convocar unas elecciones presidenciales, está actuando en ese sentido, ¿no? Entonces, si bien las últimas semanas
esta nueva iniciativa que surgió de este grupo de diputados que se extinguieron de la oposición para negociar con el gobierno y crear esta mesa conocida como la mesita que opera desde la Casa Amarilla. Empezamos a hacer una propuesta que inicialmente pareciera que solamente quería sustituir a dos de los rectores, específicamente a Socorro Hernández y Tania Amelio, que fueron nombrados en enero del 2016 por el TCJ, y que en esa misma sentencia establecía que hacía un llamado a la Asamblea Nacional para que entonces aceptara el desacato o reconociera el desacato y después convocara el nombramiento de esos nuevos rectores. La Asamblea en ese sentido pues ha decidido entonces avanzar en el nombramiento de los 5 rectores, sus 10 suplentes, y en ese sentido pues han decidido convocar o aprobar y designar quién sería la comisión. Ahora, yo le pregunto a Roberto Abdul a propósito de las condiciones, porque entendemos que según la Constitución, en caso de que existiera acuerdo político, es necesario un número determinado de votos. No sé yo si en este momento, estamos en una situación de esa naturaleza. Le pediría un comentario al respecto, tomando en cuenta lo que han dicho los diputados hoy que acompañan a Nicolás Maduro / constituyentes y exministros del gobierno, que allí no va a haber ninguna renovación de poderes porque en la opinión de ellos el Parlamento está en desacato. ¿Qué puede decirnos? Bueno, hay quienes quedan muy mal, son en primer lugar ellos que se reincorporaron a la Asamblea Nacional. Es decir, se está evidenciando la contradicción que ellos mismos causaron al declarar primero el desacato en enero del 2016 y después, digamos, ellos abandonar la Asamblea, convocar la Asamblea Nacional Constituyente, pero que entonces, a raíz de lo que han sido los hechos y las consecuencias de la elección del 20 de mayo del año pasado, donde el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido internacionalmente, y después del fracaso de lo que fue la iniciativa de Oslo, o digamos, por lo menos fracaso puntual o temporal, porque no sabemos si ese mecanismo puede reactivarse, entonces trataron de ir a la Asamblea con un grupo de diputados que fueron electos por la oposición, pero que se escindieron, se separaron de la oposición para generar ciertos mecanismos de legitimidad. Si ellos hoy dicen que la Asamblea está en desacato, se pregunta uno qué hacen ellos entonces en la Asamblea y por qué regresaron a la Asamblea hace 3 semanas. Sí, tantas preguntas que nos hacemos efectivamente. Una de ellas es la que comparte nuestro invitado con nosotros. Algunos consideran, al menos los diputados de la fracción 16 de julio, que lo que intentan en la práctica es terminar con el Parlamento Nacional, luego de quitarle las atribuciones de la persecución que han desatado, bueno, sencillamente estar allí para acabar lo que queda de la Asamblea. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado para renovar el Consejo Nacional Electoral, ¿qué es necesario? Y vuelvo con el tema de los votos, porque recordará Roberto Abdul lo que pasó hace unos años, cuando iban a renovar a las autoridades. Unos diputados extrañamente se ausentaron de partidos supuestamente de oposición. Fue imposible llevar a cabo la renovación o la designación, entiendo, de rectoras que en ese momento tenían periodo vencido. Tomó esta responsabilidad el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué puede decirnos en este momento? ¿Se cuentan con los votos en caso de que quisieran promover la iniciativa? Lo escuchamos. Bueno, creo que una pregunta dirigida a los diputados, en el sentido y específicamente la fracción opositora. Digamos, un poco son ellos quienes dirigen el debate y en ese sentido quienes normalmente hacen el conteo de los votos, por llamarlo de alguna manera, o miden de alguna manera la posibilidad de generar consenso a cualquier iniciativa. En todo caso, sí creo
que esa iniciativa que estaba tratando de promover el grupo de diputados que se descindieron de la oposición, que comenzaron con esa propuesta hace 2 semanas aproximadamente, hoy cuando entonces la oposición le responde y le dice sí, vamos a convocar la comisión preliminar y vamos a abocarnos al nombramiento de esos rectores, entonces se dieron cuenta pues que una iniciativa que quizás solamente la veían como una iniciativa política, es decir, discursiva, que veían que la oposición la iba a rechazar en el momento que la oposición dio un paso al frente y trató de precisarlo, entonces ahora ellos se sienten arrinconados, se sienten incómodos y por eso entonces vemos que hay posiciones distintas. Y había que preguntarse además si esa iniciativa de la Casa Amarilla es una iniciativa que cuenta con el apoyo de todo el chavismo. Porque a veces uno le surge la duda si es un sector solamente del chavismo que está promoviendo esta iniciativa de la Casa Amarilla, cuando ve que hay otros representantes importantes y voceros significativos del PSV y lo que representa el chavismo, el madurismo, como coloquialmente le echan la cabra al monte a aquellos que promueven la solución de la Casa Amarilla. Con relación a, los procedimientos técnicos, esto hemos hablado con él en varias oportunidades, y la necesidad de renovar prácticamente a la totalidad del poder electoral, me corregirá si me equivoco, tomando en cuenta la lista de irregularidades en las cuales han incurrido las rectoras del máximo ente comicial y el resto de funcionarios, pasando por el propio supuesto desacato, que no existe, una figura que se inventaron para, restar la legitimidad o quitar legitimidad al Parlamento venezolano, desconociendo la voluntad de los electores, pasando por el tema de la constituyente y el millón de votos fraudulentos, haber permitido que tribunales que no son propios suspendieran el referéndum revocatorio, en fin, una lista larga de irregularidades que han cometido estas rectoras que ameritaría la renovación completa del organismo. ¿Qué opina usted? Mira, es decir, sin duda hay razones jurídicas suficientes para renovar los 5 rectores principales y sus 10 rectores suplentes, ¿no? Si cada rector principal le corresponden 2 rectores suplentes. En estos últimos años, es decir, primero hay tres rectores, lo que son representan a la sociedad civil, y específicamente son Tibisay Lucena, Sandra Ulitas y Emilio Rondón, con sus respectivos suplentes que vienen o tienen ese origen y fueron designados en el 2014, a pesar que su mandato venció en abril de 2013, específicamente el de Tibisay y el de Sandra, porque en ese caso Vicente Díaz, que ocupaba el otro cargo en el directorio en representación de la sociedad civil, fue sustituido por Luis Emilio Rondón. Y después, en el año 2016, posterior al triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, fueron designadas entonces, o repitieron en su cargo, nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia, Tania Amelio y Socorro Hernández. Entonces, esos 5 rectores y sus 10 suplentes deben ser sustituidos. ¿Cómo comienza el proceso? Bueno, primero se aprueba una comisión preliminar de 11 diputados. Esos 11 diputados tienen que hacer una convocatoria a la sociedad civil para entonces designar 10 representantes de la sociedad civil, que son quienes los van a acompañar y van a configurar la comisión para designación del Consejo Nacional Electoral. Después vendrá lo que ya es el llamado específicamente a todos los representantes, dependiendo de la cualidad, tienen que venir 3 de la sociedad civil con sus respectivos suplentes, 1 representando al poder moral con su respectivo suplente, y otro que tiene que ser propuesto por las universidades nacionales y específicamente por las escuelas de estudios jurídicos y políticos.
de las universidades nacionales. En ese sentido, la comisión tiene que abocarse a seleccionar 30 personas que cumplan proporcionalmente con ese origen y esa cualidad. Y sobre ese grupo, entonces, se deberá decidir con las 2/3 partes quiénes son los 3 principales de la sociedad civil y su suplente, el representante del poder moral y su suplente, y el representante de las universidades nacionales y su respectivo suplente. Le decía a Roberto Abdul que ha ocurrido antes que, bueno, porque bien no hay consenso o no se tienen los votos, el Tribunal Supremo de Justicia termina haciendo estas designaciones. Decía Timoteo Zambrano, de un partido minoritario afín al chavismo, que este año se van a designar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué responde usted ante una situación de esta naturaleza? Bueno, una es la posición de Timoteo Zambrano. Tenemos otros voceros del grupo que representa la iniciativa de Casa Amarilla, como Felipe Mujica, que ayer lo escuchaba por radio, donde decía que los 5 rectores principales y sus suplentes tienen que renunciar, y uno no entiende específicamente cuál es la jugada que están promoviendo. Mira, a todas luces, ellos quieren renovar una parte de los rectores. No sabemos si la totalidad o solamente a Socorro Hernández y Tania Amelio, que representan a las universidades y al poder moral, o en efecto quieren sustituir a los 5 rectores y sus respectivos suplentes. Es decir, ese juego pareciera que en esta instancia es una jugada más política, donde ellos quieren venderse como demócratas, como que son los que quieren renovar el Consejo Nacional Electoral para que existan unas elecciones parlamentarias y no una elección presidencial, que es lo que está solicitando la oposición y es lo que ha estado presente todo el tiempo en la negociación intermediada por los noruegos, y simplemente lo que quieren es ganar cierta legitimidad, ganando cierto tiempo, para entonces decir, nosotros somos los demócratas, la oposición no quiere llegar a ningún acuerdo y es por culpa de la oposición que estamos sufriendo las consecuencias de las sanciones. Eso además ganando tiempo para ver si otras iniciativas de la cual se tiene información y de la cual ya es que más que un rumor a voces, que quieren comprar un número de diputados para ver si pueden hacerse de la mayoría para el nombramiento del presidente de la Asamblea Nacional en enero. Roberto Abdul, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión acerca de esta decisión de la Asamblea de declararse en sesión permanente para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral ante la negativa de los diputados del PSUV, constituyentes, exministros, de renovar las autoridades de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Juan Carlos Sosa Purúa. Juan Guaidó no tiene una patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Él llegó a ese cargo con un objetivo específico, que es el que estamos demandando todos los venezolanos, que es comandar la libertad de Venezuela, darle la libertad a Venezuela de 20 años de oprobio y de sometimiento a una narcotiranía. Entonces, Juan Guaidó, como presidente de la República, desde el punto de vista legítimo, tenía la obligación de hacer todo lo que tenía en sus manos hacer para lograr la libertad de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que yo le cuestiono a Juan Guaidó? Que en vez de hacer eso, él llegó allí y se ha dedicado durante 9 meses a ser una especie de estrella de rock, bailando por todo el país, dándole besitos a viejitas y dando mítines políticos a una gente que se está muriendo de mengua, a un país que se está muriendo de mengua. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, se celebra conferencia para hacer frente a la crisis de la migración venezolana, la más grande que ha conocido la región, con camino a convertirse al éxodo más grande del planeta en este momento, incluso mayor que el provocado por la guerra en Siria. La Unión Europea recaudó $133 millones para la migración venezolana, lo destaca el Nacional de Inversión Electrónica. Los organizadores de la conferencia, 120 delegaciones de gobiernos y grupos benéficos dieron sus aportes para contribuir con los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. La actividad que comenzó ayer y culmina hoy en Bruselas permitió que los organizadores de la conferencia, 120 delegaciones de gobierno y grupos benéficos, dieran un aporte para contribuir con los más de 4 millones de venezolanos que huyen de la crisis. Este número, insistimos, puede superar los 6 millones según las proyecciones de ACNUR. Al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente acerca de este tema. Y mientras eso ocurría en Bruselas, bueno, Jorge Arreaza, que forma parte el aparato que ha provocado una situación inédita probablemente en el mundo, un país que no está en guerra, que no ha sufrido una catástrofe natural, petrolero, miembro de la OPEP, que ha expulsado a más de 4 millones y probablemente más de 6 millones para el año que viene de ciudadanos de nuestro país, un quinto de la población total de Venezuela. Bueno, Jorge Arreaza escribió en su cuenta en Twitter que la Unión Europea, ACNUR, y la Organización Internacional de Migraciones se están robando los recursos para los migrantes venezolanos. Es una declaración que te deja sin palabras, insistimos. Un aparato político que manejó más de $1 millón de millones de dólares solo por concepto de exportaciones petroleras, según cifras que ha publicado el propio Banco Central de Venezuela. Vamos a reponer unas declaraciones que ofrecía David Smolansky, que es el responsable de la Organización de Estados Americanos para las Migraciones, la situación de los refugiados venezolanos. Él se expresaba en los siguientes términos acerca de esta crisis. Escuchemos. ¿Cuál es el balance para usted de esta reunión? Bueno, está culminando la reunión internacional de solidaridad por la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y yo creo que en primer lugar lo importante es que la crisis de desplazados venezolanos tenga una dimensión global, debe dejar de ser una crisis regional o subregional. Cuando hablamos de 4,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos, estamos hablando del flujo migratorio más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es el segundo del mundo, superado por Siria. Además de eso, pues varios países anunciaron nuevas donaciones para que a través de Naciones Unidas o a través de los gobiernos de países receptores se puedan implementar políticas que atiendan a los migrantes y refugiados venezolanos, específicamente en la salud, en la nutrición, en la educación y en la capacitación para que se integren a los mercados laborales. Creo que también lo importante de esta reunión fue todos los actores que aquí confluimos, pues no solamente estaban gobiernos, también estaban multilaterales, como el caso de la Organización de Estados Americanos, estaban importantes entes financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el sector privado, y ver cómo todos pues nos articulamos para darle atención a millones que hoy están saliendo de Venezuela en condiciones muy vulnerables. Yo ayer colocaba el ejemplo que un venezolano está caminando una distancia similar a cuando se camina, quiero decir, de Cúcuta a Lima es lo mismo que caminar, por ejemplo, de Madrid a Moscú, y eso yo se lo comentaba a varios representantes de gobiernos europeos. Por último, y esto es algo que es crucial, hay que entender que este deslave humano, como yo lo he llamado, que no es por una catástrofe natural, no es por una guerra convencional, la única solución es la salida de la dictadura. Bien, parte de las declaraciones de David Smolansky, coordinador de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, expresando opinión, análisis sobre lo que está ocurriendo. Insistimos, una situación inédita en la región y que va camino a transformarse en una situación inédita en el mundo. Al regreso de la pausa, por cierto, hablaremos ampliamente acerca de estos temas. A propósito de lo que está ocurriendo en Bolivia, le acabo de pasar a mi equipo un sonido que publica La Razón Digital de Bolivia. Allí se escucha a Carlos Mesa, el candidato que ha denunciado fraude en las presidenciales de ese país. Él advirtiendo que allí está, que está dispuesto a ir a la cárcel
de ser necesario, pero que no va a parar, bueno, las manifestaciones. Esto en medio de un cabildo en inmediaciones del campo ferial Chuquiago, en Marca, en rechazo a los resultados, insistimos, y lo que él ha denominado fraude electoral. Las protestas de la oposición y las marchas continúan. Vamos a escuchar un extracto de lo que pasó el día de hoy, esta declaración que ofrece Carlos Mesa, y presten atención a lo que dicen los ciudadanos. No quieren dictadura, quieren democracia. Escuchemos. Confianza de que no me rindo, no se doblegue, no se rinda, siga adelante, póngale huevos, es lo que escucho. Aquí estoy, o a la cárcel o a la presidencia del país. Muchas gracias. ¡Viva Bolivia libre! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! 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 Confianza. Democracia sí, dictadura no. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Pedro Rada y la adicción al azúcar. Muchos comportamientos que producen placer están asociados a una mayor supervivencia, por lo que tendemos a desarrollar adicción a estos. Cuando se nos priva de estos placeres, se genera un síndrome de abstinencia. Pedro Rada demostró que el consumo de azúcar es una de estas conductas que genera adicción, y la falta de ella puede producir un síndrome de abstinencia con síntomas similares a los que provoca la falta de morfina en un animal adicto a esta droga. Pedro Rada se graduó de médico cirujano de la Universidad de los Andes y obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia. Fue postdoctorante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación sobre adicción al azúcar en ratones de laboratorio figuran entre los más importantes a nivel mundial. Rada demostró que el excesivo consumo de azúcar produce cambios neurológicos en el cerebro que activan a circuitos nerviosos del placer similares a los que se producen con la adicción a drogas como la morfina y la cocaína.
Estos circuitos nerviosos explican parte de la epidemia de obesidad y de sobrepeso que afecta a una importante fracción de la población humana. Por sus contribuciones sobre sus aspectos neuronales de la adicción al azúcar y sobre varias enfermedades del sistema nervioso, Pedro Rada fue galardonado en 2017 con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Si usted defiende a un diputado que le da la espalda a usted, usted se lo merece. Usted se merece a un politiquero si usted lo defiende. Si usted considera que está bien que mientras el país está pasando unas necesidades, los que dicen que van a sacar a este país del foso estén por allí dándose la vida que se están dando. ¿Y a usted le parece eso bien? Ok, usted se merece esos dirigentes. Yo no me lo merezco. Por lo tanto, yo soy libre de decir que esos dirigentes son parte del problema, no son parte de la solución. Eso de decir, primero vamos a salir del chavismo y después salimos de ellos, no, es al revés. Si no salimos de estos políticos estafadores seriales que dicen ser opositores, no vamos a poder salir del chavismo. Y tengo a mi favor un argumento, 20 años de experiencia. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este domingo, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en Ruedas, Motores y algo más.
El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos que a partir de este momento vamos a hablar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con la crisis de migrantes, de refugiados venezolanos en el mundo. El éxodo más grande que ha visto a América Latina, que amenaza con llegar a la cifra de hasta 6-7 millones de personas a finales del año que viene si no cambian las cosas. Nos acompaña Eduardo Trujillo, que es director del Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello, conoce perfectamente el tema. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera reacción de su parte acerca de estos datos. Detrás de este número, 6-7 millones, hay personas, historias. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, esos números a los que haces referencia, efectivamente, como dijiste, son las proyecciones para final del año 2020. Actualmente la referencia está por el orden de los 4.8 millones de personas venezolanas que han tenido que salir del país. Efectivamente hay historias detrás de cada una de esas personas, una más dramática que la otra, y quizás lo más grave, además de la mención de que es la crisis de migrantes y refugiados más importante de toda América y la segunda más importante del mundo luego de la crisis siria, es que aquí a esta crisis le damos un apelativo adicional, y es que es una crisis de migrantes forzados. Es decir, buena parte de las personas que se están trasladando o que están pasando la frontera son personas con necesidad de protección internacional y personas que en caso de no pasar la frontera tienen graves riesgos de perder la vida acá en el país, lamentablemente. Si me permite, vamos a reponer declaración que ofrecía ayer William Spinder, vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo y esta proyección que han hecho si no cambian las cosas en nuestro país. Lo escuchamos, yo quisiera su comentario. Continúa, podríamos alcanzar a finales del año 2020 cerca de 6,5 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país a causa de la situación. Esto está basado en las tendencias actuales, los números de personas que salen aproximadamente diariamente de Venezuela. Obviamente es una proyección, no sabemos si la situación va a evolucionar de otra forma, podría ser menor la cifra, pero también podría ser mayor. Entonces es simplemente un llamado a la comunidad internacional a apoyar a las comunidades que están recibiendo a estas personas, porque este movimiento, este éxodo de venezolanos y venezolanas continúa. Por el momento no se ve que vaya a cambiar esta tendencia, van a seguir saliendo y nos preocupa sobre todo las condiciones en las que llegan las personas. Hemos visto cada vez un número mayor de personas en situación de vulnerabilidad. Eduardo Trujillo, su comentario. Bien, bueno, estas declaraciones fueron hechas en el marco de la conferencia Solidaridad que se ha realizado el día de ayer y el día de hoy en Bruselas, organizada por ACNUR, en donde ACNUR lo que está haciendo es una especie de llamado de atención a los países de acogida y al resto de la comunidad internacional para poner de presente la grave crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Las cifras son suficientemente elocuentes y graves como para resaltarlas aún más. El tema de las condiciones de vulnerabilidad es totalmente cierto. Por ejemplo, últimamente países como Chile, Ecuador y Perú han solicitado requisitos extraordinarios de visados para el ingreso de personas venezolanas a sus territorios. Esto lo que ha generado son cuellos de botella, en donde actualmente son solo nuestros dos países fronterizos
tales como Colombia y Brasil, los que no están exigiendo este tipo de requisitos y se están generando cuellos de botella en esos países. ¿Cuál es el problema acá? Que las fronteras son suficientemente permeables y en tanto y en cuanto no cambien las condiciones y las causas que generan la migración forzada, esos individuos que desean salir lo van a seguir haciendo. El gran problema es que no es por las rutas regulares, y al no hacerse por las rutas regulares, eso es un terreno fértil para la actuación de los delincuentes transnacionales, y se someten a los migrantes forzados a condiciones de vulnerabilidad extrema, como por ejemplo el riesgo de trata y tráfico de personas, por solamente nombrar uno de los delitos transnacionales a los que pueden ser sometidos los migrantes forzados. Hablemos de lo que está dejando atrás esta crisis. Hace algunos días conversamos con Carlos Trapani de Secodap, y él nos hablaba de una cifra tremenda, por ejemplo, de pequeñitos que se han quedado en Venezuela, tomando en cuenta que sus padres han salido del país a buscar ingresos y de alguna manera ayudarlos. Si no cambian las cosas también, esto podría rozar hasta el 1.000.000 de pequeñitos que se han quedado en nuestro país. Yo le pedí un comentario acerca del impacto que ha tenido esta crisis de migrantes y refugiados puertas adentro en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, puertas adentro, el impacto que hace referencia a Carlos Trapani es evidente. Gran cantidad de niños que se están quedando sin sus padres, o que quizás se tienen que quedar forzados, acompañados por los abuelos acá en Venezuela o cualquier otro familiar. Eso indudablemente que puede tener efectos en temas como alimentación o educación de esos menores de edad. Pero yo quisiera también no solo hacer referencia a lo que pasa puertas adentro, sino también resaltar en el tema de niñez y adolescencia que muchos de los niños o adolescentes que están traspasando la frontera, estamos viendo el fenómeno de niñez no acompañada. Es decir, pequeños que están haciendo el tránsito migratorio sin compañía o supervisión de algún adulto. Una lectura de ese fenómeno es que quizás algunos padres se encuentran en otros países por haber hecho previamente el proceso migratorio, y ahora niños y adolescentes emprenden el camino para hacer un proceso de reunificación familiar. El tema es que niños y adolescentes no acompañados, vuelvo y repito, es tierra fértil para las redes de delincuencia organizada transnacional y, por ejemplo, someterlos a situaciones de esclavitud moderna como trabajo por alimentos o también trata y tráfico de niños. Finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado su opinión, más allá del contexto político, en torno a lo que ha dicho el canciller Nicolás Maduro el día de hoy en su cuenta en Twitter. Él ha acusado, por ejemplo, organismos como ACNUR o la Organización Internacional de Migrantes, incluso la propia Unión Europea, de robarse el dinero que se ha recaudado en el exterior. Yo le pedí un comentario. Inicialmente decíamos que aquellos que han creado la crisis, bueno, se expresan de esta forma en torno al esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional para hacer frente a este número de personas que han abandonado nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso es un comentario miope. Yo no sé si en forma deliberada o con ingenuidad, pero sin duda alguna es un comentario miope. ¿Por qué? Porque es que incluso cuando nosotros hemos trabajado con las agencias humanitarias que están trabajando en la respuesta humanitaria en Venezuela, la recaudación de fondos que estaba prevista ni siquiera se ha hecho. Es un comentario que yo calificaría como netamente de retórica política, con un ánimo de antagonizar y de tratar de generar un enemigo externo, y ese es un mecanismo de supervivencia del gobierno de Nicolás Maduro, lamentablemente. Es un mecanismo lingüístico de supervivencia, pero que no tiene ningún sustrato real. De hecho, ACNUR y la oficina de ACNUR en Ginebra me consta que ha hecho esfuerzos importantes por resaltar a nivel internacional esta crisis y la necesidad de protección de los ciudadanos venezolanos en el extranjero. Eduardo Trujillo, gracias por atendernos y acompañarnos en estos minutos. Director del Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo opinión y análisis acerca de este tema, la crisis de migrantes, de refugiados venezolanos.
y la discusión que ha abierto la comunidad internacional justamente para hacerle frente. Se calcula, si no cambian las cosas, que el número de ciudadanos que van a abandonar nuestro país a finales de 2020 ascendería a 6, casi 7 millones de personas. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Géminis Tares, de la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Juli Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.